Bienvenidos a la 15ª clase de Catecismo. El día de hoy hablaremos de la Biblia. La Biblia es el conjunto de textos inspirados por Dios para conducir a los hombres al cielo. Los libros anteriores a Jesucristo forman el llamado Antiguo Testamento. Los demás textos son el Nuevo Testamento. La inspiración divina de la Biblia está avalada por las tradiciones cristianas. Esto quiere decir que así como las tradiciones que tenemos en casa, la Biblia primero se fue pasando de generación en generación, hablando y platicando, contando lo que ellos escuchaban de sus primeros padres. Después se comenzó a escribir esos relatos para que tú y para que yo tuviéramos un sustento, un libro al cual podernos basar. La Biblia se divide en dos grandes partes. El primero es el Antiguo Testamento, en donde podremos encontrar desde la creación del mundo Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, los jueces, los reyes, Judas y el nacimiento de Jesús. Y la segunda gran división, que se llama Nuevo Testamento, son los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles y cartas y Apocalipsis. Bien, ahora platicaremos, no una por una porque sería muy largo, pero sí las subdivisiones que tiene cada parte de la Biblia. El Antiguo Testamento tiene 46 libros o escritos. La primera subdivisión que veremos son Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En estos 5 escritos encontraremos relatos de la creación del mundo, del ser humano, la ley de Dios y la alianza que Él hizo con los hombres. Los libros históricos son 16. Josué, Jueces, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, Crónicas 1, Crónicas 2, Esdras, Nehemías, Ruth, Tobías, Judith, Esther, Macabeos 1 y Macabeos 2. Estos relatos o historias son de cómo el pueblo era fiel a Dios, cómo eran tentados y cómo ellos tenían que pasar las pruebas para demostrar su amor y su fidelidad a Dios. Los libros proféticos son 17. Isaías, Jeremías, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abadías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ellos, como tú y como yo, tenían la misión de anunciar y denunciar lo que estaba mal en el pueblo de Dios. Los libros poéticos son solo 3: Salmos, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Estos son alabanzas, oraciones para demostrar nuestro amor a Dios. Y por último tenemos los 5 libros sapiensales, que son Job, Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría y Eclesiástico. Nos habla de memoria, de inteligencia, sabiduría y la ciencia de Dios. Nos ayuda a vivir la vida cristiana. En el Nuevo Testamento es después de la venida de Jesucristo. Contiene 27 libros y está dividido de la siguiente manera: Evangelios y Hechos de los Apóstoles, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles. A Mateo se le representa con un ángel o un hombre a su lado, porque representa la genealogía de Jesús y luego cuenta su historia humana y la primera parte de su vida
desde el nacimiento hasta el bautismo. El Evangelio de Marcos comienza con la figura de Juan el Bautista, que predicaba en el desierto, cubierto de piel de camello, con un cinturón de cuero alrededor de sus caderas y alimentado de langostas y miel silvestre. Tiene una personalidad muy fuerte y su voz en el desierto de Judea es como el rugido de un león. Por eso, así se le representa. El comienzo del Evangelio de San Lucas comienza con la introducción de Zacarías, esposo de Isabel, quien está ofreciendo un sacrificio a Dios. Él, por ser sacerdote, entró en el santuario del Señor para quemar incienso. Tiene una visión que anuncia el próximo embarazo de su esposa y el nacimiento de un hijo, a quien daría el nombre de Juan. Finalmente, Juan es representado como un águila porque en el prólogo de su evangelio hablamos de la palabra que es Dios y que va de las tinieblas para traer la luz, como el águila que vuela y fija la luz del sol sin cegarse. La característica de San Juan es que escribe para que tú te incluyas en el evangelio, que tú seas ese discípulo amado de Jesús. En los Hechos de los Apóstoles escuchamos cómo vivían las primeras comunidades cristianas. Antes de seguirte explicando, quiero platicarte la historia de San Pablo. Él vivió en la misma época de Jesús, pero al principio no creía en él. Inclusive se unió a aquellos que en esa época perseguían a todos los que amaban a Jesús. Trató a toda costa de terminar con la iglesia de Dios. Todo cambió cuando camino a la ciudad de Damasco tuvo un fuerte encuentro con Jesús, donde se convirtió. Pablo le abrió su corazón y aceptó la misión que le fue encomendada de anunciarlo a todos. San Pablo evangelizó a muchas comunidades y constantemente, y para animarlos, les escribía algunas cartas para estar al pendientes de su vida cristiana, y ellas son Romanos, Corintios 1 y 2, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo 1 y 2, Tito, Filemón y Hebreos. Otros discípulos que también quisieron escribir para dejar su testimonio y su aprendizaje con Jesús fueron Santiago, Pedro dejó 2 cartas, 1 y 2, Juan dejó 3, Juan 1, Juan 2 y Juan 3, Judas, y también encontramos el Apocalipsis. Y el Apocalipsis no es otra más que una narración de Jesús y de su amor por nosotros. Cualquier persona, al leer un libro, lo comprende de una manera que puede ser diferente al modo de entenderlo de otro lector. Esto es correcto también al leer la Biblia. Sin embargo, puede suceder que alguna lectura obtenga conclusiones opuestas a lo que Dios quiere decirnos. Por eso, conviene que además de las opiniones personales, exista una interpretación auténtica que garantice la fidelidad al deseo divino, es decir, a lo que Dios quiere. Entre los católicos, esta tarea la realiza el magisterio de la Iglesia. Esto quiere decir que no todo lo que leas en la Biblia lo tienes que tomar literal. En San Mateo capítulo 5 versículo del 27 al 30 nos dice que si alguna parte de nuestro cuerpo es ocasión de pecado, deberemos de cortarla o arrancarla lejos de nosotros. Pero Dios no te quiere tuerto, no te quiere manco, te quiere sano. Lo que quiere es que te alejes del pecado. ¿Cómo puedo reconocer que mi Biblia es católica? Tienes que buscar estas 3 características. El nihil obstat. Esta expresión significa nada obsta, nada impide. Es decir, el censor, el que ha revisado este documento, dice que este documento no tiene nada en contra al magisterio, no hay peligro para la fe y no hay peligro para las costumbres de los fieles. Una vez conseguido el nihil obstat, te dan el imprimatur,
que es la licencia de la autoridad eclesiástica requerida para la publicación de libros o escritos destinados a la comunidad, y significa que la obra en cuestión no tiene errores sobre la fe católica o las costumbres. Generalmente, estos dos elementos los puedes encontrar al principio de tu Biblia. También debes de considerar los 7 libros que eliminaron los protestantes, que son Judith, Tobías, Macabeos 1 y 2, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Cuando quieras buscar un texto en tu Biblia, puedes localizar el índice y ahí podrás encontrar las abreviaturas y el número para que te dirijas a tu Biblia y se te haga más fácil localizar el número de página en donde vas a encontrar el libro que andas buscando. Primer paso es ¿cuál libro andas buscando? Una vez ya encontrado en la página, busca el capítulo. El capítulo lo puedes encontrar por el número grande que encontrarás en tu Biblia o porque está al principio. Última parte es encontrar el versículo. El versículo es el número pequeño que tiene en la Biblia. Por ejemplo, en esta hoja puedes encontrar que hasta el número 17 dice en el Señor. Si buscáramos este relato de la resurrección y muerte de nuestro Señor, diríamos que en el capítulo 24, versículo del 1 al 6, dice: el primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellos encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron 2 hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres, llenas de temor, no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Bien, ha llegado el momento de la tarea. Va a ser muy sencilla, es tu última actividad, échale muchas ganas. Colorea por cada clasificación de libros un solo color. En esta clase, tu asistencia la tomaremos de la caja de comentarios. No olvides dejarnos nombre, folio y el libro que te gustó más. Nos vemos el sábado.